Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este programa Voto Informado Observatorio Cotidiano. Y como ustedes saben, el próximo domingo vamos a ir a votar todos los ciudadanos. Y para platicar ya de esta parte final, de lo que representan los retos para los organismos electorales de este evento del domingo, tenemos el gusto de que están con nosotros Sandra López Bringas. Muchas gracias. Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Hola. Y Pamela San Martín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues empecemos, digamos, cómo viene esto. Es toda una tarea monumental la que se les presenta a todos ustedes, ¿no? En términos de coordinarse, ya está todo, casi todo hecho, ¿no? Ya están las papeletas, las boletas. ¿Ustedes traen boletas? Ahorita vemos cómo son las boletas, pero ya están las boletas, ya están repartidas, ya todos están capacitados, toda esa infraestructura que ustedes tienen humana ya ha venido trabajando desde hace ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Aproximadamente 9-10 meses. En septiembre iniciamos nosotros el proceso electoral en el Estado de México. ¿Y en la Ciudad de México? Sí, igual empezó en el mes de octubre, aunque de verdad es que empezamos los trabajos mucho antes, todos los organismos electorales. Y han venido trabajando, han venido organizándose, han venido viendo todo tipo de cosas, ¿no? Y contingencias posibles, ¿no? Es que este es uno de los retos que tiene el nuevo modelo electoral. Precisamente tenemos que trabajar conjuntamente los distintos institutos electorales locales junto con el Instituto Nacional Electoral para la organización de las elecciones locales. Y en este caso, más aún, porque lo que tendremos es casilla única, es decir, todas las ciudadanas y ciudadanos acudirán a una sola casilla a votar por las elecciones locales y por las elecciones federales. Solo nos formaremos en una fila y nos darán todas nuestras boletas, ya sean 4, 5 o 6 boletas, todas juntas, acudiremos a la mampara y podremos marcar nuestro voto. ¿Hay un solo presidente de casilla? Hay un solo presidente de casilla, pero hay 2 secretarios más y un escrutador más para poder llevar el escrutinio y cómputo ya cerrada la casilla. Ahora, ¿se contabiliza en paralelo o no? ¿Se va? De manera simultánea será la elección del escrutinio y cómputo, presidente de la República, en el caso del Estado de México, diputado local, en el caso de la elección federal, senadores. ¿Y simultánea? O sea, por ejemplo, van haciendo el conteo de diputados mientras que están federales, mientras que hacen el conteo de diputados locales o una cosa así. ¿Así va a ser? Como tú lo dices, se dividen en 2 mesas de trabajo y en una estarían contando votos federales, de cargos federales, y en otra votos locales de cargos locales. Y es muy importante que los funcionarios de casilla lo hagan así, porque si lo hacen una después de la otra de manera consecutiva, se retrasaría enormemente el ejercicio de escrutinio de votos, ¿no? Bueno, y por ejemplo, cosas como no llegaron, 3 no llegaron a la casilla. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Se sigue el procedimiento de ¿Cuál es el poder seleccionar a los suplentes generales. En caso de que no existen suplentes generales, se va tomando ya personal de ciudadanos que sean inscritos en el padrón y lista nominal de esa sección electoral y que deseen participar en ese mismo para integrar la mesa directiva de casilla. ¿Alguien los busca? ¿Qué? Es el primero que esté formado en la fila. Para poder votar se le pide que ocupe el lugar de quien no acudió. Si falta, por ejemplo, quien iba a ejercer la función de secretario 2, por poner un ejemplo, los que iban a ocupar la función de escrutador 1, escrutador 2 y escrutador 3 se recorren y se ve primero si hay suplentes generales, como dice Sandra. Si no tuviéramos suplentes generales, entonces se toma el primer ciudadano que está formado en la fila y así sucesivamente para poder integrar la casilla y garantizar, esto sí, que el ciudadano que esté formado en la fila pertenezca a esa sección, porque solo pueden recibir los votos los ciudadanos que pertenecen a esa sección. A ver, una cuestión. ¿Cómo cuánto ha sido el porcentaje de casillas que se han abierto en elecciones anteriores? Por ejemplo, federales y después vamos a las locales. ¿De recuento? No, de que se instalaron, digamos. ¿Se instalan el 100%? Se instalan el 99.9% de las casillas. En el 2012 dejaron de instalarse 2 casillas. ¿2 casillas? 2 casillas. O sea que es un en nivel. el 2015 dejaron de instalarse un par de casillas porque teníamos un contexto muy complicado en algunas entidades. Pero en general, más del 99% de las casillas se instalan.
y acuden las ciudadanas y los ciudadanos a los que buscamos y que aceptaron fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla, y creo que estaríamos de acuerdo todos los aquí presentes que si hay algo que creo que a veces no hacemos, y no hacemos mal, es reconocer a quienes van a estar el día de la jornada electoral fungiendo como funcionarios de mesa directiva de casilla, porque son ellos quienes nos dan las certezas y las garantías a todos. Nos reciben nuestros votos, son quienes cuentan nuestros votos y quienes nos dan confianza, porque son ciudadanos y ciudadanas como cualquiera de nosotros. Eso es admirable, ¿no? A mí me parece muy importante esto, ¿no? De mencionarlo, porque efectivamente, ¿no? Son ciudadanos, son gente que se eligió del padrón electoral, que fueron capacitados, y que el 99,99% habla de un compromiso de la ciudadanía, ¿no? Sí, indudablemente es parte del ejercicio que se realiza, que sean los propios ciudadanos, vecinos, familiares, amigos que integren esta mesa directiva de casilla con base en las insaculaciones que se realizan por parte del Instituto Nacional Electoral y el gran trabajo que se realiza a través de los capacitadores asistentes electorales que recorren toda la geografía del país, bueno, en el Estado de México, en el caso de la Ciudad de México. Yuri, ¿tú querías decir algo? Sí, mira, reconocer primero el trabajo de los funcionarios casilla. Ya ahorita muchos de ellos ya tienen en su poder los paquetes electorales, ya sabemos, estamos tranquilos de que ya los tienen, los van a llegar el domingo muy temprano y van a tener una jornada de trabajo muy larga, pero son el eje de la confianza en el proceso electoral, en la jornada electoral. ¿Quién va a contar los votos? Tus vecinos. ¿Lo van a hacer bien? Claro que lo van a hacer bien. Lo han hecho bien en toda la historia reciente de las elecciones en México. Entonces, la verdad es que sí creo que tenemos que estar agradecidos con ellos. Y lo que decía la consejera San Martín, sabemos que se va a abrir casi todas las casillas, el 99 punto algo muy grande de las casillas % se va a abrir. ¿Dónde tenemos quizás las preocupaciones? En que no llegue alguno de los funcionarios de casilla y lo tengamos que sustituir con alguna persona de la fila. Y eso, aún eso, pasa en proporciones muy pequeñas que nos permiten saber, bueno, van a estar todos los funcionarios de casilla que fueron capacitados para ello, si no todavía tenemos suplentes y solo en la eventualidad de que no llegaran todos ellos, entonces llegaría el primero de la fila. Muy bien, eso es muy importante. Ahora, hay cosas también que, pues hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, ha habido asesinatos, yo creo, digamos, no tengo una estadística precisa, pero yo creo que no hay pues antecedentes así, ¿no? O sea, ha sido realmente muy grave la cantidad de candidatos de diferentes, desde diputados, candidatos a alcaldías, etcétera, que han sido asesinados. Ese tipo de problemas, ¿cómo los está viendo el INE? Me parece que tenemos que contextualizar esto en la condición de violencia que se está viviendo en el país. Las elecciones no son ajenas a esa condición de violencia y es reprobable la condición de violencia en una elección o fuera de una elección. Es algo que nos está quejando a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Una inseguridad y una ausencia de consecuencias también, una impunidad muy grande que agrava la situación y que por supuesto es condenable cualquier homicidio, es condenable cualquier agresión en el marco de un proceso electoral o al margen del mismo, porque nos afecta a todas y a todos y me parece que son exactamente uno de los problemas que está teniendo el país, uno de los contextos en los que está viviendo el país y que está generando pues un gran desencanto de las ciudadanas y de los ciudadanos y que son uno de los puntos principales que hemos advertido que generan preocupación a la ciudadanía para cómo se va a atender por parte del Estado la problemática de la seguridad. La Procuraduría. Fuerzas de seguridad. Y tenemos 9 gubernaturas en juego, incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tenemos la Presidencia de la República en juego, tenemos todo el Congreso de la Unión, 30 estados de la República que tienen elecciones locales, es decir, va a haber una modificación de las fuerzas de una forma muy notable en este proceso electoral y lo que tenemos que pensar todos cuando acudamos el 1 de julio también es en qué tipo de país es el que queremos, qué solución es la que queremos a estas distintas problemáticas dentro de las que me parece que la violencia sin duda ocupa un lugar que debe de llamar. Bueno, y lo menciono por una razón que se ha dicho también, digamos, es una cosa pública, digamos. Tantos asesinatos hacen pensar que hay intereses de crimen organizado, etcétera, que están penetrando en el proceso electoral, digamos, ¿no? O sea, ese es un tema que la gente piensa o siente que ese es el indicador, ¿no? O sea, que hay ahí hay un intento de incidir en el proceso electoral, ¿no?
Me parece que es un contexto, insisto, y el combate a la delincuencia organizada es algo que como Estado tenemos que atender y que incide en las distintas etapas y en las distintas actividades de la vida pública y de la vida cotidiana de las ciudadanas y los ciudadanos, pero lo que me parece que tenemos que resguardar ante estos contextos es el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Es decir, si ya estamos en un contexto que de por sí genera agravios en la ciudadanía, quitarle además un derecho, quitarle el derecho a poder elegir, a ser nosotros quienes decidamos quién me va a gobernar, quién me va a representar, me parece que la atención de las problemáticas debe de ir a la par de garantizarle el derecho a decidir a los ciudadanos. Sí, un poco abonando en el argumento de la consejera San Martín. En otros países, cuando ha habido contextos de violencia, la gente no sabe, ¿debo de ir a votar? ¿No debo de ir a votar? Yo quiero dar un argumento muy importante, tenemos que ir a votar. No existe una sociedad, una sola sociedad del mundo que haya salido de sus problemas con indiferencia o con apatía. Precisamente por este contexto tan complejo que está viviendo el país, la única respuesta posible, la única respuesta responsable que podemos dar los ciudadanos este domingo de 1 de julio es ir de manera masiva a las urnas y expresar nuestra preferencia política, la de cada quien, dar un mandato claro a quienes nos van a gobernar, de que los ciudadanos vamos a hacer de las cuestiones públicas nuestras cuestiones. Y eso creo que es responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer las autoridades electorales? Resguardar la jornada electoral. Nosotros en la Ciudad de México tenemos 15,000 cámaras viendo distintos puntos de la ciudad. Vamos a tener patrullas, vamos a tener un despliegue en territorio, vamos a resguardar la ciudad para que la gente pueda salir a votar en libertad. Pero lo que le queremos pedir a los ciudadanos es que salgan y ejerzan sus derechos. Sí, voy solamente a agregar a lo que me antecedió la consejera electoral Pamela y el consejero Yuri Gabriel, es que en el Estado de México también se tienen las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de voto, no tiene ningún pretexto para no poder acudir a las urnas. Existen los funcionarios de mesa directiva de casilla insaculados de manera aleatoria, capacitados. Los institutos hemos aportado elementos de documentación y material electoral que hacen ser cierto este proceso electoral, y de igual forma la autoridad ministerial del Gobierno del Estado de México y la Fiscalía Especializada también de la entidad realizarán un despliegue a efecto de garantizar la seguridad de todos los electores el día de la jornada electoral. Eso es muy importante porque estoy de acuerdo. La ciudadanía debería reaccionar diciendo, aquí estamos, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a hacer un corte y regresamos, por favor. Volvemos. Bueno, y veamos entonces. Se abren las casillas temprano, llegan todos los ciudadanos responsables de casilla. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que se hace? Llegan, abren, ya contaron las boletas, no las contaron, las cuentan en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, a las 7:30 de la mañana comienzan a armar los canceles, las urnas, a acomodar todo el material que se les proporcionó. A las 8 de la mañana comienzan a contar todas las boletas que se les proporcionan de todas las elecciones, y bueno, se pone la mesa para poder incorporar cada uno de los ciudadanos que ejercen su derecho de voto, verificar que se encuentran inscritos en la lista nominal de electores y proporcionan su credencial para votar a efecto de verificar lo mismo. Y bueno, se les proporcionan las boletas de la elección federal y de las elecciones locales que correspondan. El ciudadano acudirá al amparo a ejercer de manera secreta su derecho de voto e introducirá cada una de las boletas en las urnas que correspondan a efecto de poder seguir el ejercicio de la votación el día de la jornada electoral. Ahora, hay una serie de cosas, por ejemplo, las boletas tienen una serie de características. No sé si en todos los casos, creo, es solo la Ciudad de México, es también el Estado de México, que tiene un chip o una cosa así para seguir a la boleta. ¿Qué es lo que tiene? Un tag. Las boletas tienen marcas de seguridad, creo que es así, ocurren en todo el país. Tienen una imagen latente, se producen en papel seguridad, tienen marcas de seguridad que las hacen infalsificables. De verdad, sí, uno puede distinguir claramente si se trata de una boleta real o se tratara de una boleta falsa. Nosotros tenemos en la Ciudad de México este reto de casilla única que decía la consejera San Martín. Existe siempre la posibilidad de que los funcionarios de casilla se confundan al final de la jornada electoral y manden un acta de la Ciudad de México a una sede del Instituto Nacional Electoral o viceversa. Entonces, las que tienen adheridos esos tags a los que tú hacías referencia son las actas.
Y la idea es que desde afuera del paquete, por ejemplo, de los paquetes del INE, al aplicar un detector de estos tags, podamos saber que ahí hay un acta que no corresponde a la elección nacional, sino a la elección de la Ciudad de México. O viceversa, que en un paquete que llegó al Instituto Electoral de la Ciudad de México falta algún acta y podemos presumir que se fue en el paquete que llegó a la Autoridad Electoral Nacional. Se trata de una nueva tecnología que vamos a aplicar por primera vez en el país para resolver un efecto de la casilla única, la posibilidad de que se equivocaran de paquete. Entonces vamos a ver cómo nos resulta. En los simulacros que hemos hecho nos ha ido bastante bien con la detección de estos materiales. Generosamente el INE abrió un espacio, un momento el lunes a las 3 de la tarde, nos van a devolver todos esos documentos que esta tecnología de tags detecte que llegaron en sus paquetes. Y el dato es muy relevante porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México ese lunes a las 3 de la tarde va a estar a la mitad de su cómputo, vamos a estar contando votos. Entonces, es un tema que ahorita tenemos que recuperar esas actas para poder continuar nuestro proceso y ofrecerle resultados definitivos a la ciudadanía. Ahorita les contamos eso, que creo que es la única entidad, ¿no?, que no va a hacer el conteo como las demás entidades. Las demás entidades lo hacen hasta el miércoles, ¿no? Sí, bueno, ahorita platicamos de eso y de cómo se hace ese conteo. Pero bueno, eso es entonces, las boletas se cuentan. Entiendo que también ahí, además de que no se pueden falsificar, etcétera, todos estos candados o sellos que tienen, etcétera, son muy importantes. Pero además también entiendo que las boletas están numeradas, solamente hay boletas para una casilla y solamente pueden ser esas, ¿no? ¿Se controla a través de qué? ¿Del código, de la clave que tiene la boleta, o cómo se controla eso? Esta es una parte bien relevante porque hay elementos que nos van generando certeza. Cuando las boletas se imprimen en el caso de las federales, Talleres Gráficos de México, en algunos locales también, pero en algunos locales, en alguna otra imprenta, la boleta tiene un talón de este lado y el talón va numerado y se nos entregan blocks de 100 boletas en 100 boletas. Y obviamente hay personal que está resguardando cuando se está haciendo la impresión para verificar que salgan de 100 en 100. Ahí se mandan a una bodega, de la bodega se mandan a los distritos. Todo esto es con custodia militar. Cuando llegan a los distritos, en los distritos lo primero que hacen es contarlas y sellarlas. La parte trasera se sella de cada una de las boletas para verificar que efectivamente correspondan al número de boletas que recibieron. Y después de esto se arman los paquetes. ¿Cuántas boletas hay en cada uno de los paquetes? Depende del número de electores. Si en una casilla, por ejemplo, van a haber 432 electores, entonces recibirá 432 boletas para esa casilla. Y se va a poder ver el número. Por eso cuando los presidentes reciben los blocks, no necesariamente inician en 1 y no necesariamente terminan en 99, porque pues van a empezar a partir de donde se quedó el inmediato anterior. Ahí se cuentan y se lleva un registro en el distrito de cuántas boletas ingresaron a cada paquete para cada casilla. Cuando se le entrega al funcionario de mesa directiva de casilla, obviamente el sobre va abierto porque tiene que contar. Yo le estoy diciendo al presidente, te entregué 100 boletas, pues verifica que le haya entregado 100 boletas. Ahí es donde se sella esto. Llegan a la casilla el día de la jornada electoral, se vuelven a contar las boletas y tienes el folio que está en el talón. Hay un detalle que es bien importante. El talón no se mantiene junto con la boleta. Cuando nos entregan la boleta, se desprende del talón, lo que significa que no hay forma de que alguien sepa qué boleta se le dio a cada persona. Claro. Esto es parte de la secrecía del voto, porque la boleta nunca puede ser identificada con un ciudadano en particular. Decía bien Sandra, como cuando se abren las casillas, lo primero que se hace es armar la urna. Pues es que la urna está desarmada para que estemos ciertos que no hay boletas dentro y se verifica que esté vacía al momento de instalar la casilla. Esto nos va generando certezas para que sepamos cuánta gente vino a votar, cuántas boletas se entregaron y cuando se saquen las boletas de la urna, cuántas boletas salieron de la urna, precisamente para garantizar los distintos momentos. Y hay un control de todos y cada uno de estos pasos. En las actas de escrutinio y cómputo se anotan cada uno de estos datos para poder tener certeza. También lo platicamos ahorita, sí, porque además se tiene que anular, ¿no? Y se tiene que hacer una serie de cosas. Tiene que cuadrar, ¿no? Todo, no solamente las que se usaron, sino las que no se usaron. Y si no cuadra, se tiene que asentar. Precisamente porque podría ser que alguien se va de la casilla y se lleva su boleta y no la deposita en la urna. Entonces puede ser que no cuadre. Si hay una boleta que no se depositó, pues no van a cuadrar, pero se tiene que asentar en el acta
que no cuadran, porque esto lo que nos va a llevar es a un recuento de ese paquete, porque hay un dato que no hace sentido. Se verificará en los distritos que efectivamente los votos correspondan a quien fueron emitidos para tener certeza del resultado de la elección, y esto es algo que pues las ciudadanas y los ciudadanos saben hacer muy bien. En el 2012, que hubo un recuento en los distritos de más del 50% de los paquetes, la variación en los resultados fue de 0.04%, es decir, no hay variación alguna básicamente entre los resultados de casilla y los resultados finales. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y las ciudadanas, como bien decía Yuri, están comprometidos, nuestros vecinos están comprometidos con la función que están haciendo, son quienes nos dan las garantías para que sepamos que nuestros votos se van a recibir, se van a contar bien, y el único resultado de cualquiera de las elecciones va a ser la suma de votos depositados en las urnas. Bueno, ahora, ¿a qué hora cierran y qué es lo que pasa en el cierre? Hay cosas como, por ejemplo, si hay gente haciendo fila, no se puede cerrar, todo este tipo de cosas que creo que la mayoría sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Se cierra y entonces qué? Sí, bueno, los electores, si votaron todos, la casilla puede cerrarse antes de las 6 de la tarde. Si no, si sigue el flujo de operación de la casilla, pues a las 6 de la tarde quienes estuvieron en ese momento en la casilla formados pueden todavía ejercer su derecho de voto. Una vez realizado ello, se consigna en la acta de la jornada electoral, en la hora del cierre de la casilla, y bueno, se hace el conteo de los votos que no se utilizan, las boletas que no se utilizaron y se inutilizan, y se ponen en un sobre cerrado por separado a efecto de evitar cualquier suspicacia de que se utilicen esas boletas para el momento de hacer el escrutinio y cómputo. Y bueno, se basea la información de cada una de las urnas. ¿Y cómo es el acta? ¿Qué se va poniendo en el acta? Se hace el conteo, se ve, se anulan, todas estas cosas. Y entonces hay un acta. Son varias actas, ¿no? Cada una por diputado, etcétera, etcétera. ¿Y qué lleva el acta? ¿Qué es lo que se contiene en el acta? Sí, el acta de escrutinio y cómputo tiene el número de electores que participaron en esa elección, el número de boletas sobrantes, el número de votos extraídos por cada una de las elecciones, y bueno, se pone la referencia una vez terminado el escrutinio y cómputo a cuántos votos le corresponden a cada candidato o partido político o coalición, según corresponda. Eso es lo que... Y la firma, el presidente y... Todos los funcionarios. ¿Y los representantes de partido también? O sea, y si falta un representante, pues ya es problema del partido. Pero todos los que están ahí la tienen que firmar. Y a cada uno de los representantes de partido se les da una copia. ¿Y qué otras copias quedan? ¿Hay copias para qué? Se queda un original en el expediente, una copia para el PREP y una copia para el Consejo Distrital, para poder hacer lo que llamamos el cantado de actas. La noche de la elección se va dando los resultados para que se pueda ir verificando si hay paquetes que tienen que ser objeto del recuento o no tienen que ser objeto del recuento. Y no hay algo que se pone, sí se pone un acta en la casilla, ¿no? Un cartel. Un cartel. De resultados. Y que corresponde, digamos, ¿no? Sí, para conocimiento de todos los ciudadanos de esa sección electoral, y que ya tengan este conocimiento de los resultados que se suscitaron en esa casilla. Es importante señalar que antes de llenar las actas, al final de hacer el recuento de cada uno de los cargos de elección que se están contando, se llena un cuadernillo de operaciones. Eso es lo que... Es el equivalente a llenar en el cuaderno que hacemos en sucio antes, llenar los datos de lo que nos resultó. Después, al final de contabilizar los votos de todos los cargos de elección popular en estas dos mesas paralelas, es hasta después de eso que se llenan las actas de escrutinio y cómputo. Y eso permite la eventualidad de que, por ejemplo, apareciera una boleta de presidente que nadie notó que estaba puesta en la urna de diputados locales. Entonces, que se le regrese a la contabilidad de presidente y se le sume el voto que corresponda a ese cargo de elección popular en particular. ¿Qué puede pasar? El elector se confundió. Nótese que las boletas tienen colores distintos. Tienen colores distintos para evitar esa confusión. Estos colores corresponden con los colores de las urnas. Claramente dicen el cargo de elección popular y tienen el color. A pesar de eso, un elector se puede confundir y ponerla en la urna. Si eso ocurre y los funcionarios de casilla detectan ese error, pues tomarán la boleta, la regresarán al cargo que corresponda, y será hasta ese momento y será hasta después de ese momento que se llenen las actas al finalizar los escrutinios de cada uno de los cargos. ¿Nos puedes enseñar, cuál cámara? ¿A esta cámara la boleta? Para que la gente lo vea. Esta es la de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. A cámara 1. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
vienen los emblemas de los partidos políticos, viene el emblema que nos propuso la candidata independiente, un recuadro para candidatos no registrados y un dato importante. El nombre del candidato en algunas ocasiones se repite en 3 partidos políticos. Por las coaliciones. Eso es porque tenemos una coalición y una candidatura común. Algunas veces me preguntan, ¿me tengo que memorizar las alianzas que existen en la Ciudad de México? No, no se las tiene usted que memorizar, las va a encontrar fácilmente en la boleta. Si se repite el candidato, ergo están aliados esos partidos políticos y usted lo va a descubrir en la boleta. Por ejemplo, en la de la jefatura de gobierno. Error, es que están en una alianza. Hacemos un corte y regresamos. Bueno, volvemos y hay una cuestión muy importante. En realidad, las coaliciones no todas son iguales a niveles locales que a nivel federal. Eso es uno. Y también hay partidos locales. Entonces, las boletas son diferentes. Y es necesario que la gente tenga claro esto. ¿Nos podrías contar algo sobre esto, Yuri? Sí, uno puede votar válidamente, por ejemplo, en el caso de alguna coalición, una candidatura común de 3 partidos, podría votar por uno de los partidos coaligados, por 2 de los partidos coaligados o por 3 de los partidos coaligados, y el voto sería igualmente válido. Pero no podría uno votar por 2 partidos que no estén coaligados, porque entonces le mandamos una señal confusa a los funcionarios de casilla. ¿Por quién quiso votar este señor si no están aliados esos? Y lo que es importante tener presente es que las alianzas a nivel local no se corresponden necesariamente con las alianzas a nivel federal. Pero insisto, no es un tema de memoria, no hay que estudiar cuáles están aliados y cuáles no la noche anterior. El principio básico es no confundir a los funcionarios de casilla y ellos sepan con claridad la preferencia política del votante. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si queremos votar por una alianza, buscamos en la boleta nombres repetidos, esa es una alianza. Y una vez detectada la alianza, votamos por el número de partidos que queramos de entre los que están postulando esa alianza. Si no queremos votar por una alianza, pues escogemos otro emblema distinto que los de esa alianza y votamos por ese partido o por ese candidato independiente. No es un tema de memoria. Yo lo que recomiendo es, el principio básico que hay que tener en cuenta es, no confundamos a los funcionarios de casilla qué es lo que quisimos decir. Si uno tiene claro de no quiero mandar señales confusas, el resto del ejercicio es bastante simple. Votar, si voy a votar por 2 partidos, pues que sean 2 partidos coaligados y no 2 partidos que están compitiendo entre sí. Si voy a votar poniendo, por ejemplo, el nombre que ahora se autorizó por el Tribunal Electoral, que se puede poner el nombre de un candidato, pues tiene que ser un nombre claro, identificable. Una cosa que me parecería importante... El tema de nombres, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo con Yuri de que el tribunal lo validó. Si queremos hacerle la vida fácil al funcionario y si queremos no generar confusiones, marquemos al interior de un recuadro. No anotemos cosas en la boleta, porque al anotar puede ser que se ponga con mucha claridad el nombre, pero entonces no estamos diciendo nosotros con claridad qué queremos. Nosotros votamos por un candidato a favor de un partido, a favor de 2 partidos, a favor de 3 partidos. Cuando un candidato es postulado por un partido, siempre su voto por el candidato va a corresponder a un partido. Es decir, no puedo votar por ningún candidato de partido sin que se vincule su voto con alguno de los partidos. Si anotamos a lo largo de la boleta el nombre de cualquiera de los candidatos, con mucha claridad, que sería lo deseable si eso fuera lo que hiciéramos, pero si hiciéramos eso, se van a contabilizar para todos los partidos que postularon a ese candidato. No es que con eso evitamos vincular mi voto a un partido, no. Voto por el candidato y por todos los partidos que lo postularon. Por eso, si bien lo que dice Yuri es completamente cierto en cuanto a la validez que se puede dar al voto, creo que si queremos ayudar a nuestros vecinos a contar los votos, marquemos al interior de 1, 2 o más recuadros, siguiendo la lógica de 2 o más que explicó Yuri, porque eso es lo que da la claridad de la que él está hablando. Ahora, una cuestión, digamos, el ciudadano puede votar simplemente cruzar un recuadro. Y con eso ya está votando por la persona, aunque esté en 3 recuadros, con uno puede quedar. Claro que en ese caso se le cuenta a un solo partido, al partido en el que se marcó. Pero el candidato, pues... Le cuenta igual. Le cuenta igual. Sí.
que si hubiera marcado los 3, ¿no? Sí. Eso es muy importante. A ver, y yo quisiera agregar, aparte Sandra, de poder clarificar la información de qué candidatos son los que vas a votar el día de la jornada electoral, porque si bien es cierto, también en el Estado de México no todos los partidos políticos van en la misma coalición, ni en todos los municipios, ni en todos los distritos. En el Estado de México creamos una herramienta que se llama Distropedia, está en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México, www.iem.org.mx, en donde cuando el ciudadano coloca su sección electoral, que viene en su credencial para votar, son un dígito de 4 números, puede conocer los candidatos o candidatas que se encuentran incorporados en ese municipio o en ese distrito por el cual puede votar y por quiénes son postulados o si son candidatos independientes. muy bien. Bueno, y vamos entonces, bueno, se hace el conteo, ¿no? Y eso se lleva a un comité distrital, ¿no? Donde se hace el conteo ya final, digamos, el cómputo final. Esto creo que es importante decirlo, porque a veces la gente tiene confusión, por ejemplo, ¿qué es el PREP? ¿Qué es esto? El PREP es un instrumento simplemente para informar, ¿no? O sea, no es como se hace el conteo en este país, ni se ha hecho nunca, ¿no? O sea, no se usan computadoras para hacer el conteo en este país, ¿no? O sea, a ver, Pamela, ¿quieres decir algo sobre esto? Se generan, en este proceso electoral se van a generar 3 mecanismos de información, uno de ellos solo para el caso de presidencia o de gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por supuesto, y los otros 2 para todas las elecciones. 2 de estos mecanismos de información son preliminares, uno es definitivo. ¿Cuál es el primero de los preliminares que solo aplica a Presidencia de la República, a gobernaturas y a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Lo que conocemos como el conteo rápido, que es un ejercicio estadístico que permite, a partir de una muestra de casillas, sacar una estimación sobre las tendencias de la votación. Esto lo recordaremos todos en la elección del 2000, en la elección del 2012. Tuvimos los resultados del conteo rápido la noche misma de la elección. Ese mismo ejercicio se va a hacer en esta elección, tanto presidencial como las de las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y cómo es posible hacer esto la noche misma de la elección si habrán tantos paquetes que contar y tantas boletas que contar? Porque tal como lo señalaba Yuri, el primer lugar donde se asientan los resultados no es el acta de escrutinio y cómputo, que es la que tenemos que llenar hasta el final de contar todos los votos, es el cuadernillo de ejercicios. Los datos del conteo rápido salen de ese cuadernillo de ejercicios, que es donde se asentaron en un primer momento los resultados de la elección. Entonces es un documento absolutamente fidedigno. Se transmiten los resultados, se hacen los ejercicios estadísticos y cuando se tiene suficientes elementos para poder dar las tendencias de la votación, esperamos que cerca de las 11 de la noche a nivel federal salga el consejero presidente del INE a dar los resultados del conteo rápido y por su parte los distintos organismos públicos locales que tienen elección a gubernatura o a la jefatura de gobierno de la ciudad saldrán sus respectivos consejeros presidentes a dar los resultados que dará el comité técnico del conteo rápido, que es un comité de expertos que fueron contratados por el Instituto Nacional Electoral para realizar este cómputo y que debe decirse, ha sido absolutamente certero y confiable en todas las ocasiones. Por otra parte, tenemos el segundo mecanismo de información, que es el que denominamos el programa de resultados electorales preliminares. Sencillamente, en ese se asientan los datos de todas y cada una de las casillas y las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo. Esa acta donde bien decías, aparece la firma del funcionario, aparece la firma del representante, todas y cada una de estas actas se suben al PREP para que podamos verificar casilla por casilla cuáles fueron los resultados y que correspondan los datos que están en el sistema con los datos que aparecen en la imagen. Ya el miércoles siguiente, en el caso de todos los estados excepto la Ciudad de México, ahorita nos va a contar Yuri, tenemos el resultado definitivo, que es el del cómputo distrital, que ese casi todos lo reconocemos por lo que fue el voto por voto, casilla por casilla, es decir, que se pudiera volver a contar aquello que ya habían contado en la casilla. No se abren todos los paquetes en el distrito, solo aquellos donde haya cualquier duda sobre el contenido del paquete o algunas causales específicas que establece la ley. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando tienes una diferencia, un mayor número de voto nulo, que la diferencia entre primero y segundo lugar es una causal de apertura de la casilla, de los paquetes. Igual si tienes una casilla que es lo que se denomina la casilla zapato,
todos los votos van para un solo contendiente, un solo partido político, se abre el paquete. Hay causales que se han incorporado y la más común para abrir un paquete es cuando hay errores o inconsistencias en las actas. Es decir, cualquier error aritmético, cualquier inconsistencia que pudiera haber en el acta, implica que se abre el paquete, no por desconfianza, precisamente para generar certeza. Claro. Y esto, las variaciones que se han tenido son mínimas, pero el domingo siguiente a la elección, en el caso de la elección federal y la mayoría de las entidades, es donde tenemos ya los resultados definitivos. La Ciudad de México tiene la Ciudad de México, su propia. Explique, Yuri, ¿cómo le van a hacer? Vamos a tener el cómputo iniciándolo con la recepción del primer paquete electoral. Empieza el domingo en la noche y vamos haciendo este ejercicio. Se recibe el paquete y cuando el presidente tiene en su poder el acta, la lee y se van capturando en un sistema de cómputo los datos de cada una de las actas que corresponden a cada una de las casillas de cada distrito. Y de repente en una de esas actas hay motivo como para hacer un recuento, pues hacen el recuento. ¿Y qué pasa si tenemos que abrir muchísimas? Por ejemplo, todas. Nuestra ley establece la probabilidad de que se tengan, es un supuesto de la ley, que se tuvieran que abrir todos los paquetes del distrito por un eventual empate entre primero y segundo lugar. Pues en ese supuesto se separan en grupos de trabajo y van a contar en 4 grupos de trabajo por separado, paquete por paquete van a ir recontando los votos. Aún en ese supuesto de recuento, pienso yo que los datos no cambian mucho, cuando menos no ha ocurrido eso en el pasado. ¿Cuánto tiempo después puede ocurrir eso? Bueno, pienso que puede durar 24 horas, 30 horas, depende de cuántos paquetes haya que reabrir. A pesar de la celeridad de este proceso del cómputo, es tal la efervescencia política que a veces hay en la Ciudad de México que el Instituto Electoral determinó que teníamos que tener nosotros un instrumento de estimación adicional. Y entonces decidimos hacer conteos rápidos para las alcaldías. A través de una muestra estadística vamos a generar estimadores. No vamos a ver los datos de todas las casillas que se hicieron en un distrito o en el territorio de una alcaldía más propiamente. Solamente de una muestra estadística seleccionada a través de estratos y vamos a escoger de esas, vamos a producir un estimador que nos dice quién ganó y quién quedó en segundo lugar. Esa es hacer estimadores de un área geográfica pequeña. Es una prueba terriblemente difícil en términos estadísticos porque supone un tamaño de muestra mucho mayor que cuando uno tiene un territorio grande. Pero la posibilidad de salir a una hora temprana del lunes y decir, o el mismo domingo en la noche, y decir quiénes son los ganadores de las alcaldías, sentimos nosotros le va a dar muchísima tranquilidad a los actores políticos en la Ciudad de México, a la ciudadanía de esta capital y se van a ir a dormir sabiendo quién es el jefe de gobierno, quién es el presidente y quiénes son cada uno de los titulares de las 16 alcaldías. Muy bien. Tienen que ser desvelados. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, volvemos. A ver, hagamos un recuento así breve. Una cosa que me parece importante que nuestra audiencia conozca es que no es lo mismo una encuesta de salida. ¿Qué es una encuesta de salida? Una encuesta de salida es la que hacen muchas empresas encuestadoras y que en la casilla entrevistan a las personas que salen de la casilla y le preguntan por quién votó. Tiene su metodología, su lógica, etcétera. Ese tipo de experimentos, ese tipo de encuestas que se hacen no son las que hace ningún organismo electoral en nuestro país. Existe el otro que es el conteo rápido. El conteo rápido no se basa en la opinión de nadie. El conteo rápido lo que hace es de casillas que son muestreadas con anterioridad y a partir de una muestra estratificada, muy cuidada, se seleccionan las casillas y se da la información que están en las actas o en los cuadernillos, en este caso van a ser los cuadernillos, que están en los cuadernillos y esa es la información sobre la cual se hace la estimación de quién ganó la elección. Efectivamente, sobre los votos ya emitidos. Ya una vez que se hizo el conteo, eso es lo que aparece
ahí nadie dice, es que yo decidí votar por fulanito o menganito, nada. O sea, ese es el resultado. Y las casillas de la muestra no son conocidas. Sí. Nadie sabe cuáles son las casillas de la muestra hasta después de que se dieron los resultados del conteo rápido. Muy bien. Y el tercero es el programa de resultados electorales preliminares, que en realidad se alimenta de las actas o de copias de las actas, son copias de las actas, ¿no? Pero copias fieles, ¿no? Que todos también... Papel autocopiante. Sí. Que en realidad, en lugar de acompañar los paquetes, se entregan a un capturista o a alguien que escanea y esa información se sube a un sistema, ¿no?, de cómputo que es el PREP y que se van acumulando y van dando el resultado. Normalmente el PREP termina de capturar por ahí del lunes, ¿no? Sí, el día siguiente. ¿Cómo a qué hora más o menos? Nosotros tenemos pensado dejar de actualizar información del PREP a las 18 horas del día 2 de julio. En esta elección, como en las elecciones pasadas del 2017, se está previendo que desde las casillas los capacitadores asistentes electorales locales, de los órganos electorales locales y en el caso de los capacitadores del INE, tomen una fotografía del acta de escrutinio y cómputo y sea enviada a efecto de iniciar la captura de la información. En el Estado de México iniciaremos la primera captura de la información con el mismo capacitador asistente electoral y a efecto de poder tener más pronto los resultados del acta de escrutinio y cómputo y empezar a alimentar el programa de resultados electorales preliminares de manera pronta y expedita. ¿Y más o menos qué porcentaje es la experiencia de actas que quedan sumadas en el PREP? Es como del 99% también o 98%, ¿no? Sí. Es entre 95, 94 y 98%. Siempre hay un margen que no se sube a PREP porque hay un margen de paquetes que no traen el acta PREP por fuera. Es decir, que no traen la copia para el PREP y tampoco traen la otra copia, sino que se mantuvieron al interior del paquete y como el paquete no se abre la noche de la elección, sino hasta el miércoles siguiente que entramos al cómputo, estas no se contabilizan en PREP, pero generalmente es más del 95% lo que se... Todo es la misma experiencia. Sí, es importante aclarar que en la copia del acta PREP la escaneamos o le tomamos la fotografía, esté como esté, y consignamos los resultados. No nos detenemos mucho a ver si las cifras cuadran o no cuadran. Lo marcamos, lo consignamos, pero no nos detenemos mucho. Pasa por un capturista, no pasa por un consejo, por un cuerpo colegiado. Precisamente esa es la idea, que es tan rápido, pero nos tenemos que esperar al cómputo para tener los resultados el legal, oficiales. que no es ese, ninguno de esos son. Estos dos son ejercicios informativos. Sí, ejercicios no informativos, definitivos, claro. únicamente para abonar a la transparencia de los procesos. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque creo que a veces hay confusión y creo que se comete mucha confusión en esto. Bueno, y entremos a una cuestión que también es muy importante. Sin duda surgen rumores, sin duda hay encuestas que son patito, hay una serie de cosas que yo creo que sí afectan, ¿no? Creo que tenemos que platicar de eso, porque sí afectan el ánimo de los electores, de los votantes, sí afecta, genera incertidumbre, desconocimiento, etcétera, ¿no? Se habla de posibles fraudes, hay un listado infinito, ¿no? En internet encontramos un listado enorme de fraudes, etcétera. Digamos, primero, ¿cómo ven ustedes esto? Ustedes pues, con la información y con lo que hacen, incluso aquí hoy en TV UNAM es un poco, pues aclararle a la gente que hay muchos candados, que hay, en fin, es todo un proceso muy cuidado, etcétera. Pero de todas maneras estamos viviendo esto sobre todo en vísperas ya de la elección. Sandra, coméntanos. Sí, bueno, desde inicio, cada proceso electoral iniciamos previamente con los trabajos que se realizan en materia del Registro Federal de Electores. Se integra una lista nominal de electores con los ciudadanos que tienen derecho a estar presentes en ese instrumento electoral y que son quienes van a tener el ejercicio del derecho del voto. El Instituto Nacional Electoral ha hecho diversas acciones para poder fortalecer este instrumento electoral, que bueno, creo que es de los más preponderantes a nivel mundial y de hecho tiene esa calidad y certificación. De hecho, acaba de ser nombrado Patrimonio indocumental de la humanidad y bueno, el Instituto Nacional Electoral ha hecho esta actividad de manera cotidiana desde hace más de 20 años y pues tiene un producto perfectamente acabado y confiable y cierto. También existen en el proceso electoral, aparte de los elementos que ya se mencionaron, la participación de observadores electorales, en este caso del Estado de México van a ser aproximadamente 6,000,
También existen visitantes extranjeros que, bueno, vienen a observar la participación del proceso electoral en todo el país, y en cada una de las casillas que se habrán de instalar habrán representantes de los partidos políticos y candidatos independientes en su caso. Y existen diversos mecanismos de seguridad que brindan certeza a la ciudadanía de que no puede existir un fraude. Y bueno, existen los mecanismos del programa de resultados electorales preliminares, propiamente los cómputos distritales o municipales que se habrán de efectuar. Muy bien. Pamela, ¿querías decir algo sobre? No, por favor, dejo a Yuri que continúe. A ver, a mí me interesa decir dos cosas. Descubro en redes sociales rumores repetidos, que lo que más me llama la atención es que los he visto en otros países. Este tema de que si la pluma se borra en la casilla, me llamó la atención que lo he visto en todas las elecciones latinoamericanas recientes. El mismo WhatsApp con los mismos y nada más van cambiando de rumor. Entonces, mi recomendación sería, para combatir las noticias falsas, todos tenemos una responsabilidad, las autoridades, los medios de comunicación o los ciudadanos, no repetir cosas en redes sociales de las cuales no estemos seguros, no repetir cosas de las cuales no estamos seguros. La gente que repitió rumores falsos durante, por ejemplo, el periodo que siguió a los sismos del 19 de septiembre, ocasionó que mucha gente llevara víveres a lugares donde no había nada, por poner un ejemplo. Entonces tenemos una responsabilidad con los ciudadanos de no compartir rumores. Mi recomendación sería, siga usted fuentes oficiales, siga usted noticias verificadas ese día, porque si no se puede uno volver un foco de noticias falsas sin darse cuenta. Respecto a las encuestas, yo la verdad es que normalmente soy un apasionado de las encuestas, me entusiasma mucho saber cómo a partir de un pequeño número de personas entrevistadas se puede anticipar un resultado o se puede decir qué pasó en algún momento ante una pregunta específica, pero sí quiero ser muy claro de qué va a pasar el día de la jornada electoral. Van a salir probablemente casas encuestadoras que anuncien un resultado de muestras mucho más pequeñas que las que estábamos hablando en este momento. La única fuente de información oficial sobre quién ganó una elección son los cómputos, no hay otra más. Y la verdad es que la fuente de información más fidedigna respecto a estimaciones de quién pudo haber ganado son los conteos rápidos. Ninguna casa encuestadora puede encuestar a tanta gente como un conteo rápido logra aglutinar en una sola muestra. Entonces, mi recomendación es, si usted quiere estimaciones confiables, espérese a los conteos rápidos. Y si quiere saber el resultado definitivo, espérese al resultado del cómputo. No tardan muchos días, vale la pena la espera y vale mucho la pena para no estar haciendo conjeturas derivadas de datos que pueden ser ciertos o pueden no ser ciertos. Porque hay varias incertidumbres, ¿no? O sea, además de que a veces quizá el muestreo no es igual, muchas cosas, también no está claro que la gente dice por quién votó, ¿no? Entonces no es solamente el problema del encuestador, no es solamente el problema de la muestra, sino que no es lo mismo que yo tengo el acta, ¿no? Y hacemos una muestra de las actas o de los cuadernillos y ahí está escrito y se contabiliza eso, a que yo le esté preguntando a la gente que eventualmente puede en un momento dado decir otra cosa que la que verdaderamente ocurrió, ¿no? Pamela. Efectivamente, estos son las fuentes de información, lo decíamos, a ver, el conteo rápido y el PREP son fuentes preliminares, son muy precisas, son muy confiables, pero son preliminares. El cómputo oficial es el cómputo del miércoles siguiente que termina el domingo, o de lo que llamamos los cómputos distritales, con independencia del día en el que concluyan. Pero creo que sí hay algunas cuestiones que efectivamente aparecen en redes y que elección tras elección empiezan los mismos cuestionamientos y que vale la pena, pues, pensar, llevarlo un poco al tratar de identificar cómo pueden ocurrir las cuestiones que se preocupan. Se habla de este tema de la pluma, si se borra el lápiz o no se borra el lápiz. Mi respuesta más simple es, si alguien tiene duda, que lleve plumón, que lleve su propia pluma, no pasa nada. Siempre y cuando se vote al interior de un recuadro y sea claro el sentido del voto, de más de un recuadro con el mismo nombre, y sea claro el voto, da lo mismo. No tiene que marcar con el marcador que da el instituto. Se pone esta herramienta a disposición para que podamos ejercer nuestro derecho al voto, pero
si tenemos duda, podemos llevar el propio marcador. Y aquí es importante el analizar, han habido ejercicios que aparte me parece que han sido interesantísimos, voto informado, me parece que verificado 2018 ha sido un gran ejercicio en estas elecciones, que de pronto ha permitido que estas noticias que se viralizan en las redes sociales, pues podamos tener certeza de qué fue lo que pasó. Y el día de la jornada electoral siempre tenemos mensajes que buscan inhibir el voto, que buscan afectar las preferencias electorales. Nosotros tenemos la posibilidad de votar porque nosotros queramos. Ni que alguien nos quiera comprar, ni que alguien nos quiera presionar, ni que alguien quiera incidir. Es algo que es posible ante nosotros. Nosotros podemos acudir, sin duda, las autoridades tenemos que investigar estos hechos, tenemos que sancionar estos hechos, las conductas, tenemos que empezar a discutir como país cómo combatir estas conductas que buscan establecer mecanismos para incidir indebidamente en el voto. Pero el día de la jornada electoral podemos votar en absoluta secrecía y en absoluta libertad porque no hay forma de que nuestro voto se vincule con nosotros mismos. Y lo que sí podemos es dar una certeza. Decían, bueno, es que van a hacer lo que llaman carruseles, que de algún lugar van a sacar una boleta falsa y entonces esta se la van a dar al primer votante para que entregue esa y luego él lleve la suya vacía y ta. Perfecto. Si eso llegara a pasar y yo no quiero votar por ese partido político, es muy simple. El partido político que estaba marcado, lo tacho y en el lugar donde sí quiero marcar mi partido político pongo este sí. Así de simple. Y con eso nosotros nos hacemos cargo de nuestra libertad y creo que lo que no se vale es que haya nadie que le quite el derecho a las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Efectivamente, el poder realmente de cada uno de nosotros es el voto. Ir a votar es la única forma verdadera de ejercer nuestro poder. Y yo quiero agradecer a TV UNAM porque con este programa terminamos esta serie de programas de voto informado. Ya el próximo jueves de la próxima semana regresa Observatorio Cotidiano y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros durante esta serie y pues vámonos a votar, ¿no? Por supuesto que sí. No hay pretexto, hay que votar este 1 de julio. Muchísimas gracias.